existen procesos judiciales contra la empresa y autoridades respectivas por violaciones de derechos humanos en el país. En cuarto lugar, disculpen si son muchas, las dejo igualmente sobre la mesa para seguir este diálogo con ustedes y ojalá con el Estado de Nicaragua. En cuarto lugar, si existe alguna iniciativa desde sociedad civil para crear una estructura institucional para la protección de defensores y defensoras ambientales ante la existencia de estos graves riesgos y amenazas. En quinto lugar, si tienen información sobre impactos de la minería ilegal en Nicaragua sobre los derechos humanos. Y finalmente, y agradeciendo la paciencia, teniendo en cuenta el contexto actual del país, ¿qué acciones concretas sugerirían a la Comisión y a sus relatorías para que tengamos especialmente en cuenta? Muchísimas gracias. Muy bien. Edison Lanza, relator especial para la libertad de información. Gracias, vicepresidente, y buenas tardes casi. Primero reiterar la condena que hizo efectiva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los acontecimientos y sobre todo por la pérdida de vidas jóvenes y el asesinato alevoso de un periodista en el marco de las manifestaciones con un tiro en la cabeza presuntamente de un francotirador. Las cifras que ustedes dieron hablan por sí solo del uso desproporcionado de la fuerza y de la alevosía que se utilizó en esta situación, así que mi solidaridad y reitero la condena. Respecto a las situaciones que ustedes plantearon y lo que tiene que ver con la relatoría, nos interesaría tener información detallada, porque creo que también está conectado con toda esta situación que está viviendo Nicaragua, de las demandas penales que han recibido por el hecho de defender, los derechos del ambiente y defender los derechos humanos, en el caso de ustedes. Y también me parece importante lo que pusieron de presente respecto a la falta de acceso a la información sobre temas ambientales, que está, en el origen de los conflictos sociales por las cuestiones de la tierra, ¿no? No puede haber participación sin acceso a la información. Entonces, también cómo se pueden documentar estos aspectos de violaciones al derecho al acceso a la información pública, dado que Nicaragua sí tiene una ley y tendría una institucionalidad que debería garantizar que esto no ocurriera. Gracias. Muy bien, vamos a conceder el uso de la palabra entonces a la sociedad civil. Vamos a ampliar de nuevo el espectro de tiempo que nosotros manejamos. Normalmente les damos 5 minutos, vamos a darle 10 minutos para que ustedes puedan contestar de manera puntual todas esas interrogantes que se han planteado. ¿Correcto? Entonces tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la audiencia, vicepresidente de la CDH. Seguros de la generosidad por la extensión del tiempo que usted nos brinda, hemos tenido a bien pasar el petitorio a la etapa posterior de réplica, teniendo en cuenta también que aborda una serie de inquietudes y preguntas formuladas. Dada la profundidad de varias de las preguntas y comentarios, nos comprometemos a enviar un informe por escrito en los próximos días y sin perjuicio de ello vamos a atender en todo caso aquellas que son las más urgentes o más pertinentes. Quisiéramos dejar el registro de que un gobierno que llama a la población a un diálogo lleva casi 3 años sin comparecer a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso explica mucho la vocación por los derechos humanos del gobierno nicaragüense de turno. Cedo entonces la palabra a Olma Salazar para que haga el petitorio y enseguida daré la palabra a los demás integrantes para que atiendan parte de las preguntas. Buenos días nuevamente. Contestando la pregunta, ¿qué acciones concretas podríamos pedirle a la comisión? Te traemos un petitorio. Dice, por lo tanto expuesto, solicitamos a la honorable comisión que recomiende al Estado de Nicaragua que, 1. Cumple el marco legal sobre el derecho de acceso a la información, participación y consulta, en particular frente a decisiones estatales relacionadas con la gestión de recursos naturales. 2. Genere mecanismos de transparencia y participación en los procesos de concesión, evaluación, fiscalización y monitoreo ambiental. 3. Se abstenga de intimidar, hostigar y criminalizar a los defensores de derechos ambientales y humanos. 4. Genera un marco normativo nacional sobre la protección de defensores ambientales que incorporen los estándares interamericanos y el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Ciudadana y Justicia Ambiental. 5. Autorice que una delegación de la CID visite al país con el fin de esclarecer los hechos recientes de violencia contra participantes de manifestaciones, incluyendo los casos de criminalización, persecución y violencia contra defensores ambientales.
6. Asimismo, solicitamos a la Relatoría Especial sobre DESCA que incorpore la información documentada en esta audiencia en su informe sobre empresas y derechos humanos. En particular, solicitamos que la relatora aborde el rol de los países de origen de las empresas mineras que patrocinan graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y en otros países de la región. Solicitamos que el informe sobre empresas y desarrollos humanos aborde la necesidad de ajustar las salvaguardas que rigen el financiamiento internacional de proyectos de inversión a las obligaciones en materia de derechos humanos. Cabe recordar que el proyecto minero La India viene siendo financiado por la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, pese a que no cumple con los estándares más básicos sobre participación y consulta. Finalmente, solicitamos al relator especial para la libertad de expresión que, 1, en su informe sobre acceso a la información, transparencia y participación en ámbito extractivo, haga recomendaciones que recojan las preocupaciones aquí expuestas. 2, promueva acuerdos de asesoría y capacitación a funcionarios del Estado de Nicaragua, responsables por el procesamiento de solicitudes y producción de información, principalmente en la gestión de recursos naturales. Señores comisionados, el Movimiento Nacional Ambientalista frente a la minería industrial no es indiferente a la represión y hechos de violencia que han conllevado a la muerte de varios ciudadanos en las últimas semanas. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días. Respondiendo a la relatora Antonio Roland, inicialmente la empresa nicaragüense de minas tiene un doble rol. Aparte de fiscalizar, también promociona la inversión minera. Asimismo, se han acreditado en su institucionalidad el 12.5% de las reservas mineras, lo que implica que de 145 concesiones mineras que existen en Nicaragua, en cualquier momento el Estado quiere promocionar y proyectar proyectos mineros en zonas de reserva, lo va a hacer porque le pertenecen a ellos como Estado. Asimismo, esta empresa se constituyó bajo la sombra. Actores claves como la sociedad civil y los pueblos que están siendo afectados y sobre todo los movimientos sociales no fuimos parte de un proceso de consulta. Únicamente se invitaron a los aliados del gobierno y a la misma empresa privada y empresas mineras. Seguidamente, esto se ve acompañado por un sinnúmero de reformas ambientales en la cual entra la derogación del decreto 76/2006, en donde se establecía claramente el procedimiento de consulta previa, libre e informada y cómo se iba a llevar a cabo la acreditación de los estudios de impacto ambiental. Cabe destacar que las empresas mineras en relación con el gobierno vienen acreditándose los estudios de impacto ambiental bajo las normativas legales que mismos son elaborados por consultores propios de las empresas mineras. O sea, no hay un equilibrio, ni una transparencia, ni tampoco hay un acceso a la información por parte de los entes que son prácticamente afectados. El decreto 76/2006 se deroga una vez que pasa a la derogación, pasamos más de 3 meses sin un sistema de evaluación ambiental, en el cual se pudieron aprobar otros proyectos mineros no teniendo prácticamente un recurso legal para poder destinar si era viable o no. El decreto 15/2017 establecía la conformación de comisiones de trabajo que estaban representadas por el Marena y asimismo que se delegaban acciones propias al Estado para ser ellos mismos el ente fiscalizador de estos procesos de evaluación de estudio ambiental, y nuevamente se deroga el proceso de estudio de evaluación ambiental y se limita la participación ciudadana en el decreto 20/2017, que viene a limitar aún más estos procesos, ya que no queda claro los procesos establecidos ni en tiempo, ni en forma, ni quién va a solicitar los espacios de consulta. Recientemente la empresa minera Vitugol se ha tomado la iniciativa propia de convocar al pueblo, ¿verdad?, a una participación ciudadana misma, que esta ha sido amañada prácticamente y ha utilizado la fotografía y el espacio de la población que no estaba de acuerdo para decir que la población había aprobado su proceso de consulta. Eso sucedió a las 10:45 de la mañana, a las 3 de la tarde la alcaldía de Santo Domingo Chontal estaba dando por aprobado el proyecto minero Tajo Jabalí Subterráneo. Entonces, prácticamente el Estado nicaragüense tiene más de 2 años de estar promoviendo una derogación, ¿verdad? Y sobre todo limitando los procesos actuales para poder. Actualmente, recalco, no tenemos un procedimiento claro. El Estado es fiscalizador, promociona y también se toma la iniciativa de aprobar y desaprobar lo que vaya a su conveniencia. También
el rol, ¿verdad?, de los estudios de impacto ambientales meramente son para prevenir los impactos, ¿verdad?, y que exista también una evaluación social, porque si la población no está de acuerdo y si la población está consciente del daño ambiental, social y económico que va a existir una vez que se desarrollen estos proyectos mineros, se deberían de respetar. Pero estamos bajo un estado que no es pertinente al diálogo y que tampoco permite que la sociedad civil y los movimientos sociales podamos llevar a cabo nuestros procedimientos según los mandatos de ley. Actualmente no contamos con leyes que nos vinculen para los procedimientos legales y que cumplan con todo lo que es el acceso a la información, la consulta previa y sobre todo los estudios de impacto ambientales son amañados por el Estado y las empresas mineras. Cedo la palabra a Holma Salazar. En la primera pregunta que hacían es que si había una normativa de desplazamiento. En Nicaragua hay una figura que se llama expropiación cuando hay de interés público únicamente, no cuando beneficia únicamente a una empresa privada. Entonces, en este sentido, tendría que haber un proyecto de nación que vaya a desarrollar la nación o algún motivo que le genere para decir de que va a ser expropiado para interés público. Entonces, no existe una normativa de desplazamiento legal conforme a las leyes de Nicaragua que legalicen las acciones de estas empresas mineras, que al final eso es lo que pretenden, sabiendo de que la misma Constitución política establece el reconocimiento del derecho a la propiedad privada. Nos preguntaban también el rol de la seguridad de las empresas privadas y la nacional. Las empresas privadas obedecen a los intereses propios de las empresas privadas. Y esto se suma también las fuerzas públicas del Estado de Nicaragua, como la policía y el ejército, que acompañan en todos estos procesos a estas empresas. Caso de ello, pues en Mina la India estuvieron por 3 meses, como les decíamos, protegiendo no a la ciudadanía de la empresa, sino a la empresa de la ciudadanía, como que nosotros íbamos a hacerles algún daño. En este sentido, pues nosotros hemos reclamado de que nosotros, la policía, es pagada por nuestros propios impuestos, y a quien debe proteger es a nosotros como ciudadanos, no a empresas privadas que lleguen a saquear nuestras riquezas naturales. Decía el presidente que si se respetaba antes la derogación del decreto en las consultas. Realmente la consulta únicamente es una cuestión de procedimiento, no una cuestión de sometimiento a la ciudadanía en general para ver si consienten los proyectos mineros. Únicamente se estaba siendo utilizado para darle formalidad a las consultas, pero no se aplicaba la consulta en sí. Esto por los gobiernos municipales. Entonces, que estaba anteriormente, sí estaba, pero no se aplicaba. Ahora que está derogado, pues ya legalizaron lo que venían haciendo desde antes. Bueno, con la pregunta que hacía, ¿verdad? El vicepresidente dice cuál es la postura ante el extractivismo. El problema principal es que las empresas hacen su asentamiento en territorios que fueron mineros anteriormente, hace 150, 200 años, y hoy en día son pueblos formados. Entonces, esa es la preocupación, porque se está destruyendo el entorno del medio ambiente que nos rodea y las principales fuentes de agua, en el caso de Santo Domingo, que abastece al 90% de la población, el túnel azul, que actualmente tiene un caudal de 100 galones por minuto y anteriormente tiene un caudal de 2.000 galones por minuto. Entonces, esa es la preocupación. Solo para añadir un poco a lo que decía Holman, sí, en Nicaragua quizás la expropiación te la pueden hacer cuando hay un interés nacional, pero también las leyes están como un poco amañadas porque sí hay expropiación por minería. Eso está. Eso está en una parte de la Ley de Recursos Naturales, que yo no soy abogada, pero con estos problemas pues estamos en la necesidad de leer. Entonces hay todo un proceso que si el concesionario no llega a acuerdos pacíficos con la persona a quien quiere desalojar, entonces el concesionario se va a una entidad del Estado y te llaman a una mediación. Si en esa mediación no llega a acuerdo, entonces te dan 8 días para que el dueño de la propiedad diga por qué no va a desalojar, por qué no quiere salir de ese lugar. Y en Nicaragua, pues tristemente, como sabemos, ¿verdad? Todas las de ganar, pues serían para la empresa en todo caso. Bueno, les agradecemos mucho y de nuevo un reconocimiento por el trabajo que ustedes realizan. Este tema es un tema que nos llega de manera muy dura a los defensores de derechos humanos.
concepto de desarrollo sostenible nace justamente de ese gran enfrentamiento que hay entre la necesidad de desarrollo que tienen los pueblos, los gobiernos, pero con la protección del medio ambiente. Esa es la razón por la cual a nosotros nos corresponde articular esfuerzos para tratar en lo posible de que ese desarrollo se dé, pero siempre y cuando existe la posibilidad de hacer la defensa del medio ambiente. Ahora bien, a mí me correspondía centrar todo el tiempo los esfuerzos de esta audiencia en torno al objeto de la misma. No somos insensibles para nada a lo que haya ocurrido en Nicaragua recientemente, para nada. La condena que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia esa tragedia humana que ocurrió en los recientes acontecimientos en desarrollo de las protestas sociales fue enérgica. Y ustedes la pudieron advertir, de manera que pues no era el objeto de la audiencia, esa es la razón por la cual procuramos tratar de centrarla en lo posible, pero desde luego nos duele cualquier persona, cualquier pérdida de vida humana que se presente en desarrollo de una protesta social, por supuesto que tiene que ser rechazada enérgicamente. Si son más, pues ni se diga, y la cifra nos alarma, la cifra de lo que ha ocurrido al margen de el origen de los gobiernos, del concepto que se tenga, sean de izquierda, sean de derecha, pero definitivamente condenamos todo, pérdida de vidas humanas en desarrollo de las protestas sociales, y sobre esto hemos hablado en otros ámbitos. Pérdida de vidas humanas de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, que es la que ustedes trajeron a colación el día de hoy, por supuesto que es origen de muchísimos desvelos de parte del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa es la razón por la cual nosotros reconocemos tanto el trabajo que ustedes, a nombre de la sociedad civil, presentan. Ustedes son el motor que mueve el sistema interamericano de derechos humanos. Esto se desarrolla gracias al trabajo de ustedes y lo consideramos muy encomiable y esperamos que ojalá y ustedes puedan seguirlo haciendo, pero con garantía para el derecho a la vida, con garantía derecho a la integridad personal que ustedes merecen, y esa es la razón por la cual nosotros instamos a los estados a que a ustedes se les defienda como los mejores ciudadanos, porque velan por la protección de intereses comunitarios, de intereses sociales. Les agradecemos a todos ustedes mucho la comparecencia.